que emigrar es una de las cosas más difíciles en la vida. Pesa y duele. La República Dominicana me trae el amor y luego las canciones. República Dominicana a mí me lo dio todo. Es el país campeón universal de la hospitalidad. Los dominicanos somos especiales. Le ha dado un hogar. Sentirte libre, eso es lo lindo de este país. Las migraciones han sido el motor del desarrollo humano. Nos han permitido crecer, avanzar juntos y construir sociedades más fuertes. Las raíces históricas entre Cuba y República Dominicana se registraron desde el siglo XVI, cuando el cacique Atuey, que nació en La Española, al migrar se convirtió en símbolo de la resistencia cubana. Y en el siglo XX, el general Máximo Gómez, nacido en Baní, lideró la independencia de Cuba junto a José Martí. La historia de Martí y Máximo Gómez es probablemente una de las historias más hermosas de América Latina. Martí era un ideólogo, un poeta. Él veía, vislumbraba una Cuba llena de ilusiones, una Cuba del futuro libre de la metrópoli, donde los cubanos tuvieran oportunidades de construir un país, como él decía, con todos y para el bien de todos, pero no tenía la capacidad de dirigir un ejército. Eso, quien lo sabía hacer, era Máximo Gómez. Hoy, los cubanos lideran la lista de naturalizaciones en nuestro país y sabemos que las fronteras físicas, culturales, económicas y políticas nos siguen entrelazando. Pero hay una parte de la industria azucarera o del azúcar entre República Dominicana y Cuba, que es la que más me gusta a mí, que es la Fania All Star, donde un cibaeño y una cubana, Celia Cruz y Johnny Pacheco, lograron que la palabra azúcar tuviera una dimensión única. Y yo creo que ese momento de donde los dos países se unieron, lograron probablemente su mayor vínculo cultural hasta ahora. Y en lo político, Cuba fue refugio para muchos dominicanos perseguidos y Dominicana, hogar para quienes emigraron tras la revolución. La relación entre Cuba y República Dominicana también ha florecido en lo económico, pues desde el siglo XIX, empresarios cubanos han impulsado sectores claves como la producción azucarera. La cultura de los dos países, la cultura dominicana y la cultura cubana, parten de la industria azucarera. En ambos casos, los ingenios fueron el origen de nuestra cultura y por eso, de alguna manera, somos tan parecidos, porque tuvimos un pasado común. Primero la metrópoli, España, y luego la industria azucarera. La historia nos une y la cultura nos hermana. Y Martí vino hasta Montecristi. Es una historia preciosa. Máximo Gómez estaba durmiendo en su casa de campo y Martí le tocó en la ventana, lo despertó y le contó el sueño que tenía. Y acabaron firmando un documento maravilloso que se llama el Manifiesto de Montecristi, donde se establecen los pasos a seguir para que Cuba fuera libre. Fue una historia bellísima. De hecho, yo cuando me siento extremadamente triste, suelo ir a la casa de Montecristi y paseo por donde pasearon ellos dos para de alguna manera poner los pies en mi tierra, porque creo que esa casa de alguna manera también está en Cuba. Mi Habana sabe amar con sus banderas en la plaza y las consignas en los muros y en las casas. Mi Habana sabe amar y dejará sus huellas. Don Freddy, ¿cómo se pueden describir en términos culturales los aportes de esa relación entre Cuba y República Dominicana? Mira, yo he tenido mi relación con Cuba ha sido a través de los artistas. El primer cubano que llegó a Casa de Teatro, que yo recuerde, fue en el 74. Silvio Rodríguez llegó y de ahí comenzó una relación muy especial. En el 78 yo pude ir a La Habana por primera vez
Y ahí me conecté con escritores, con fotógrafos, con pintores. Y de ahí en adelante ya la fluidez entre ambos países. Pero Silvio Rodríguez no es cualquier cubano, es un cubano muy especial. ¿Cómo se dio esa llegada de Silvio hasta Casa de Teatro? 7 días con el pueblo fue un evento grandísimo que hubo en nuestro país. En una época muy difícil, donde permitieron que una serie de artistas, diríamos, que pensaban diferente, pudieran venir al país. Y lo que se supuso que iba a ser una cosa que no iba a ver la gente, tuvo un respaldo masivo, tremendo, y ahí yo comencé a conocer muchísima gente importante. Era más el inicio de Casa de Teatro. Eso nos puso en el mapa como una región, un espacio libre donde cualquiera podía expresarse, que siempre ha sido mi intención. ¿Se puede decir que Casa de Teatro también sirvió como refugio para muchos cubanos? Tanto como refugio, no, sino como hogar, como lugar donde ellos pudieran venir y sentirse como en su casa. Y así ha sido siempre. La relación entre mis hermanos cubanos ha sido eso, que ellos sientan que Casa de Teatro es su casa. Casa de Teatro es una casa de muchos artistas, no solo cubanos, sino de otras nacionalidades y muchos dominicanos, de diferentes ramas de la cultura, no solo de la música, del teatro, de las artes plásticas, que era un centro como de reunión, era un núcleo. Hay, de hecho, una relación muy especial también entre cubanos y dominicanos. El caso de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, pero Vitico, Sonia Silvestre. También con Sonia Silvestre y con Vitico, que iban tanto a Cuba, que eran mis compadres los dos. Imagínate tú, eso hacía mucho más fácil la comunicación. Sí. Yo conocí a Pablo también al principio, en los 70. Y ahí mismo conocí también a Silvio y a muchísima gente cuyos nombres se me escapan ahora. Así que el intercambio siempre funcionó. Y yo me imagino que de ese intercambio usted atesora muchísimas anécdotas. ¿Me pudiera compartir alguna anécdota que le haya marcado, ya sea con Silvio, con Pablo, con Amaury Pérez? Por ejemplo, la época difícil esa de los 70, donde pensaron que erradicaron la religión de Cuba. Yo fui a ver a Pablo Milanés, que estaba interno muy grave, y me encontré a su mamá al lado de la cama con un rosario en la mano. Y como yo tenía entendido que todo eso estaba prohibido, le pregunté, ¿y cómo que la mamá está rezando? Me dice, no, el pueblo cubano es tremendamente religioso. Eso no lo pudo erradicar ninguna revolución. El cubano es tremendamente religioso. Aunque tiene un sincretismo muy especial y muy cubano y muy caribeño, el pueblo cubano es religioso. Luego los cubanos y los dominicanos somos tremendamente parecidos. Es apenas un charquito de agua que nos separa. Tenemos la misma alegría, el mismo entusiasmo, la misma pasión por la música, por la alegría. Disfrutamos absolutamente todo. Que es lo más importante que le ha dado República Dominicana a los inmigrantes cubanos. Le ha dado un hogar, que eso es importante, los ha acogido con mucho amor. Le ha dado trabajo, yo creo que eso es vital. No solamente a los cubanos, sino a muchísimos inmigrantes que vienen a nuestro país. Los dominicanos somos tremendamente receptivos, cariñosos, amables. Somos los mejores seres humanos del planeta. Yo lo digo con mucho orgullo. Yo como dominicano digo, mira, como nosotros no hay. Y no soy yo, son todos los dominicanos, somos así. Los dominicanos somos especiales y le damos lo que no tenemos al que llega. Y eso hemos hecho con todo el que visita nuestro país. Somos ritmo, somos Caribe, somos alegría. Nosotros somos más parecidos, cubanos y dominicanos. Un trovador cubano, contador de historias, donde una de ellas es Santo Domingo Sana. Santo Domingo en el pecho, junto a tu beso, mi amor, sanan las penas del alma. Si se asoma tu balcón, sanan las penas del alma. Si se asoma tu balcón, Santo Domingo. Bueno, me defino como un migrante temporal. La República Dominicana me trae el amor
y luego las canciones. Bueno, estuve acá en el año 2000 a un evento precisamente de cantores que hubo. Ahí compré la guitarra que aún me acompaña. Y luego en el año 2002 regresé a República Dominicana porque en el año 2019, en un lugar donde toco habitualmente en La Habana, que es donde vivo, pues conocí a una mujer en el público, nos enamoramos y comenzó una relación que ha llegado hasta hoy y que es lo que mueve mi vida en este tiempo, la felicidad de estar enamorado. Santo Domingo sana con sus atardeceres. Esta media isla se parece mucho a nuestra Cuba, ¿no? Por la idiosincrasia de las personas, la gente es muy alegre, la gente es muy abierta, muy extrovertida. Y creo que esa alegría, ese espíritu de fiesta todo el tiempo que contagia, pues me hizo sentir muy cómodo y lo disfruto. Grabadas en el centro de mi estrella. Yo soy trovador y hay un par de trovadores música de un par de trovadores que para mí son referentes, uno dominicano y uno cubano. Y tienen relación estrecha con esto de la migración, porque el primer caso que voy a hablar es Sindo Garay, un trovador cubano que nació en el 1866 y a finales de esa década, de esa última década del siglo, pues vino a República Dominicana a trabajar, era talabartero, y aquí conoció a José Martí y a Máximo Gómez. Habla de eso en sus memorias, en un libro que existe sobre su vida. Y en el año 95 tuvo la oportunidad, y así lo cuenta en sus memorias como un hecho singular para él, la posibilidad de estrechar la mano de Martí, José Martí, y de Máximo Gómez en ese año justo en la ciudad de Montecristi, donde se firmó aquel manifiesto. El otro referente importante, que es una canción que amo, que se llama Ojos Malignos, es compuesta por un dominicano que se llamó Juan Pichardo y que emigró a la ciudad de Santiago de Cuba. Allí murió muy joven y ahí compuso esa hermosa canción que se llama Ojos Malignos y que es una de las canciones más hermosas que se ha hecho a los ojos de una mujer. Santo Domingo Sana es una canción que habla sobre, sintetiza un poco los aspectos fundamentales que para mí reconozco en la ciudad cuando llego. Esta ciudad respira, sus hombres y mujeres piden a Dios un día más, piden a Dios un día más. Y es una fotografía para mí de la ciudad, desde mi perspectiva de ir y venir. Santo Domingo en el pecho, junto a tu beso, mi amor. Santo Domingo en el pecho. Yo volví a la fe cuando mis padres murieron. Mi mamá me dijo a mí, poquitos días antes de morir, ella tenía cáncer, estaba muy mal. Me lo dijo así como en un último aliento casi. Me dijo, hijo, nunca te vayas de Cuba. Parece que ella intuía algo. Y yo ya me había ido. En mi pensamiento yo estaba fuera de Cuba. Nadie quiere abandonar su patria. Nadie quiere irse de donde nació. Yo trato de mantenerme en contacto con amigos de la infancia, sobre todo, del barrio donde yo crecí. Me gustaría poder ayudarlos. Hasta mandar ayudas para Cuba desde aquí es imposible, es complicado, es una cosa increíble. Yo había viajado bastante mundo, ya yo tenía 60 y pico países que había visitado, en algunos había vivido. Estudié en la Unión Soviética, viví un tiempito en Argentina, en Colombia, qué sé yo, en varios países así. Y
Y yo nunca pensé venir a República Dominicana. No me interesaba como país, no era una opción. Yo tenía una productora musical en Barcelona con un amigo alemán y me fui a Puerto Rico a escribir un libro sobre Andy Montañez. Y Andy, al final de todo eso, de un año de trabajo, quería que yo me quedara como manager de él. Yo dije que no podía porque no me podía llevar mi familia, que estaba tratando de sacar de Cuba, mi mujer con los hijos, para Puerto Rico, porque eso es Estados Unidos. Y Estados Unidos, tú sabes, el lío de las visas para los cubanos y eso. Entonces él me dijo, ¿y por qué no te vas para República Dominicana? Pero República Dominicana, está loco. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Es un país donde lo único que hace es quemar goma. Pero había más que eso. Lo que pasa es que esa era la imagen que se vendía hacia afuera. Y entonces vine obligado. Llegué en el 2001. Y entonces van a ser 25 años. Y cuando llegué, mierda, fue amor a primera vista. Yo me enamoré de este país. Y eso que todavía no había visitado para adentro. Y llamé a mi partner en Barcelona y le dije, oye, Joe, echa para acá. Vamos a ver qué negocio podemos hacer aquí. Prealquilamos una cosa así enorme como de este tamaño, el Teatro Nacional, para hacer un lounge. Se iba a llamar Havana Jazz Lounge en el Malecón Center, que estaba terminando de construirse. Y me fui a contratar a Chucho Valdés. Y cuando estaba allá, tratando de contratar a Chucho, me llama mi amigo y me dice, oye, quédate por allá que esto se fuñó. ¿Y qué pasó? Quebró Banín. Y nosotros teníamos todo el dinero en Banín. Entonces, ya tú sabes, eso fue terrible. Tuve que volver con $20 en el bolsillo y empezar de cero. Yo caminaba todos los días, desde Las Damas hasta la Núñez de Cáceres. Me pasaba 3 y 4 días sin comer y yo me pasaba los días en blanco. Y zafaconeé. Tuve que hacerlo. Tuve que hurgar para ver si encontraba algo que echarme al estómago, porque eran días terribles. Y esas caminatas que yo hacía por la Bolívar, un día cojo y dije, déjame subir por aquí y coger un break en la librería Cuesta. Me senté en el segundo piso, detrás de los libros ahí, y me quedé dormido, con un libro en las manos. Yo no sé qué tiempo pasó, cuando abrí los ojos, estaba delante de mí Nancy Álvarez. Y le fui arriba, usted es Nancy Álvarez. Pero mire, mi mujer y yo somos fanáticos suyos. Nosotros la vemos en Cuba clandestino, qué sé yo. Y esa noche cené en casa de Nancy Álvarez. Y al otro día yo era el productor del programa de televisión de Celsia Álvarez. Y ahí empecé de nuevo, de cero. Y ya, lo demás es historia. A los 3 o 4 meses me llamaron de Diario Libre y empecé en Diario Libre, donde pasé 15 años, hasta el 2018 que me dieron esa patada por el trasero que nos merecemos todos los periodistas siempre, porque no somos dueños de los medios. Entonces, y después me recogieron en el Caribe CN, donde estoy todavía. República Dominicana me ha dado dignidad, me ha dado, en Cuba decimos una frase, jaula, alpiste y revolcadero. Me ha dado techo, comida y cama. Yo lo quiero decir, mira, yo pienso que actualmente en Cuba no hay una dictadura, eso es mentira, no hay tal dictadura. En Cuba lo que hay es una tiranía. Esa primera vez cuando yo regresé aquí, que aterrizó el avión, dije, llegué a casa. Y sentir eso por primera vez fue algo tan trascendental en mi vida, que cuando a mí me dieron la nacionalidad, yo le dije al presidente, le agradezco mucho, es un honor, pero por favor, si el día de mañana se echan para atrás y me quieren votar del país, que sea para Haití, para volver a colarme al día siguiente. Yo creo que lo más importante del emigrante es comprender que el mundo es ancho y ajeno, como decía Julius Fuchik. Uno es ciudadano del mundo,
uno es de donde te quieren, te respetan, te admiran. Yo me siento tan dominicano como tú y defiendo este país probablemente más que ningún otro dominicano. Este país es el país más hospitalario del mundo y eso te lo puedo decir yo, que he tenido la posibilidad de viajar mucho en el mundo. Y te puedo decir que este es el país campeón universal de la hospitalidad. Este es el país que se merecen los emigrantes, porque te deja ser. No, yo no amo a República Dominicana, yo la adoro. Porque aquí, ¿qué más tú quieres? Santo Domingo en el pecho, junto a tu beso, mi amor, sanan las penas del alma, si se asoma tu balcón, sanan. Desde las boticas, los cubanos han realizado aportes significativos al sector sanitario en República Dominicana. La inmigración cubana es fundamental en República Dominicana durante el periodo posterior a la Guerra de los 10 años en Cuba, entre 1868 y 1878. Se establece un grupo de inmigrantes considerable en Puerto Plata, en Santiago, pero también en el este y en la zona cercana a Santo Domingo. En la zona sur y este se van a vincular a la industria azucarera, pero en el Cibao van a establecerse en el ámbito comercial y al mismo tiempo en el ámbito educativo. La colonia de Puerto Plata, una vez termina la guerra, vuelve de nuevo a su país, aunque existen descendientes todavía que se vincularon a dominicanos, y en el caso de Santiago pasó igual. En el caso de Santiago también es importante resaltar cómo encontramos cubanos insertos en el ámbito educativo, como Rafael Díaz Márquez, pero también igualmente en la medicina. De hecho, se creó un centro con esa mística que se llama el Centro Dominico Cubano. La idea del Centro Médico Dominico Cubano en sus orígenes era mezclar las dos culturas, en ese amor que tiene esta tierra, esa idiosincrasia social, unido a esa excelencia que traía la preparación cubana, porque no es menos cierto que yo llevo con orgullo la preparación y eso uno lo trajo para acá. Al involucrar eso con la medicina dominicana, pues le da esa búsqueda de excelencia y eso enriquece el desarrollo de la medicina dominicana para el bienestar de nuestro pueblo. Tenemos el caso del doctor Raúl von Sterling, el doctor Pedro Pablo Doval, que fueron figuras claves en Santiago, especialmente en los inicios de la cirugía en República Dominicana. Y von Sterling, además de su ejercicio como médico, fue munícipe, independientemente de que fuera extranjero, en Santiago. Igualmente, los cubanos, estos médicos cubanos, a la par de su desempeño como médicos y cirujanos, establecieron boticas que fueron los antecesoras de las primeras farmacias también que existieron en el país. Yo soy una mezcla rara. Yo soy hijo de cubano-americano, es mi padre, que era cirujano, y mi mamá búlgara, era enfermera. Bueno, yo estaba en La Habana, en el Hospital Hermano Mejeira, en aquel entonces considerado y hoy todavía el mejor hospital de Cuba, y salgo en el año 1997 siendo cirujano general y cirujano torácico. La razón por qué salgo es que estaba casado con una dominico francesa que estaba también estudiando en Cuba haciendo la especialidad. Nos habíamos casado y estaba embarazada. Luego, en ese momento de decisión dónde va a nacer nuestro hijo y qué queremos para nuestro futuro, entramos en una crisis emocional, en una crisis objetiva de cómo preparar el futuro de nuestros hijos. Y ahí la familia de ella me invitó al país para conocer el país y decidir nuestro futuro. Realmente en aquel entonces Cuba estaba pasando por momentos difíciles, de periodo especial, situación económica grave, y aunque yo profesionalmente me sentía en la cúspide, de manera personal me sentía realizado, pero viendo el futuro de mi familia, pues entré en un cuestionamiento. La familia aquí me puso en duda a valorar qué yo quería para mi futuro. Si llevar los valores de Cuba a una tierra que me daba la oportunidad
de crecer y darle oportunidad a mi familia de una mejor vida económica y abierta, o seguir en mis sueños de esa Cuba que me formó y me vio crecer. Sabía que el paso era difícil, reuní a mis padres, reuní a la dirección del hospital, le planteé nuestra situación. Mi madre quedó tan grave emocionalmente que hubo que ingresarla, y eso fue lo más difícil para mí, de tomar esa decisión. Les dije que se pongan en mi lugar, que yo quería ver crecer a mi hijo en medio de oportunidades y de la posibilidad que esa preparación que yo tenía, pues llevarla al mundo, y esa fue la decisión. Yo soy un gran soñador y llegué con esos grandes sueños que lógicamente cuando llegas al país te tropieza con la realidad que no es la que tú sueñas. Cómo ser venerado, idolatrado en tu país y llegar a una realidad que no eres nadie, y eso impactó en la vida familiar, eso impactó emocionalmente en mis primeros años, porque de hecho tuve que trabajar gratuitamente durante un año en el Hospital Luis Eduardo Aybar para que vieran todo ese talento que había traído de Cuba, y ahí entonces se me dio la oportunidad de abrir las puertas a República Dominicana, que le agradezco. República Dominicana a mí me lo dio todo, porque me dio la oportunidad de demostrar lo que tenía en preparación y me acogió como un hijo más. Eso es importante porque yo, tal es así, que estando casado con dominicana, en esos primeros años la situación económica puso en crisis el matrimonio, pero yo volví a casarme y volví a casarme con una dominicana. Luego, mis 3 hijos, 3 varones, son orgullosos de ser dominicanos, y con orgullo llevamos esa mezcla cultural que ha dado para mí lo mejor del producto que yo traje aquí. Cuando llego aquí, me llamó mucho la atención la diversidad del país, la belleza de su tierra y algo muy importante, la hospitalidad de su pueblo. Ese sabor que se siente, esa alegría que se siente en el pueblo dominicano es algo que contagia y que marca la diferencia en el turismo de República Dominicana con el resto del mundo. Lo más difícil del que viene de Cuba, porque uno no lo ve hasta que sale. Yo creía que lo tenía todo, y venía de una cultura que la crisis se genera en que te enseño a pensar, pero no puedes vivir como piensas. Que usted sea pobre, yo te doy la oportunidad de estudiar, pero si te haces médico, ingeniero, abogado, luego tú quieres el feedback. Es decir, yo sacrifiqué para allá, que viene para acá. Ahí es donde entra la crisis profesional en Cuba. Y donde en este país, pues no importa de dónde tú vengas, usted asciende, usted se supera y entonces tiene. Y eso es recompensa del sacrificio que cada individuo da en su sociedad. Esa apertura de posibilidad que brinda el país es importante. Y lo otro, sentirte libre. Eso es lo lindo de este país, que respeta tu pensamiento. Que uno luego que se va tiene mucha añoranza y idealiza lo que dejó atrás. Luego que tú conoces el sistema y vuelves, entonces hay el impacto de la realidad que tú no querías creer. Ese impacto me hizo convencerme, porque hasta dudé de regresar. Si yo tuve tanto impacto emocional a mi llegada que pensé en regresar. Pero cuando miré y llegué, dije, 1, esto no es lo que yo creí. Y 2, no quiero ser un derrotado, yo quiero luchar sobre todo por mi familia, por mis hijos. No quiero que vean a su padre como un perdedor, sino como un hombre que enfrenta cualquier reto que le dé la vida. Y luego regresé a hacer un proyecto de ayuda a mis compañeros. Traje a mis compañeros aquí a superarse con la tecnología que yo había logrado alcanzar para mantener el desarrollo científico en Cuba. Ser inmigrante en cualquier sitio del mundo se convierte en un reto, porque usted tiene una mezcla de la añoranza de su espacio natural, donde usted conoce todas las reglas y creció sobre ellas, a un espacio donde usted viene a buscar una oportunidad, pero siempre tiene un juzgamiento. Es normal que en cualquier sitio que usted llegue
Y algo que es muy importante es que si usted logra integrarse, entender la idiosincrasia, involucrarse en los problemas del país y ayudar, pues entonces se hace más fácil el tránsito. Pero siempre es un impacto fuerte. El nombre que yo llevo es de la República Dominicana. Ya eso le puede decir el orgullo que yo llevo de esta tierra que me dio la oportunidad de ser lo que siempre soñé. A mi Cuba querida, que me duele ver la realidad que está viviendo, me duele que no vean la realidad del mundo a la que hay que adaptarse. Hay veces en la vida, y me ha pasado en mi proceso, que hay que saber ceder, perder ciertas cosas para buscar el bienestar de la mayoría. Yo siempre le digo en esa reflexión, mi papá empezó la revolución joven, murió y no vio esa promesa. Yo nací en la revolución, ya estoy entrando a edad un poquito más avanzada y todavía no la veo. Sin embargo, veo los sueños, pero no veo el final en el túnel. Y eso mata cualquier esperanza. Sus huellas grabadas en el centro de mi estrella. República Dominicana ha ganado mucho en literatura con la inmigración cubana. ¿En qué año le dijiste adiós a tu Cuba querida para iniciar un nuevo viaje a la República Dominicana? Mira, yo salí de Cuba exactamente el 29 de noviembre del año 2000 y vine por una oferta de trabajo. Yo en Cuba dirigía la editorial de Casa de las Américas, una institución cultural que tiene una importancia más o menos grande en el continente, o la tenía, ya la ha ido perdiendo. Y en ese momento, una institución financiera acababa de adquirir el periódico El Caribe y me propusieron que dirigiera el suplemento cultural. Aunque yo en Cuba tenía la oportunidad de viajar, de ir a ferias del libro en muchos países, de escribir, de publicar. Mi hija en ese momento tenía 7 años y yo sentía que yo más o menos tenía futuro, pero mi hija no lo iba a tener. Y entonces tomé la difícil decisión de abandonar mi casa, mis amigos, mi ciudad, el pueblo donde nací y empezar de cero en República Dominicana. Y fue muy retador para mí porque llegué el 29 de noviembre y el 30 de noviembre empecé a trabajar en la redacción del periódico del Caribe, a cerrar por primera vez el periódico. Puede parecer fácil, pero fue muy difícil. Y fue más fácil aún porque quien estuvo al frente de toda esa gestión fue alguien que es mi padre dominicano, que es Freddy Ginebra. Y él me fue a buscar al aeropuerto, justamente con Roberto Cavada, ellos dos me fueron a buscar al aeropuerto. Y Freddy me llevó al periódico y al día siguiente empecé a trabajar el periódico. Pero yo no lo hubiera logrado ni con el apoyo de Freddy ni con nadie si no hubiera sido por toda la gente que que encontré en la redacción del periódico El Caribe, que de todos, lejos de rechazarme, de decir cómo llega este intruso a dirigir un suplemento cultural, todos me abrieron los brazos. A los 15 días ya era amigo inseparable, por ejemplo, de Bianco Martínez, que era como se convirtió en mi hermano en una semana, y 2 semanas después ya era aguilucho. Es decir, que para mí fue hermosísimo y se lo debo a la gente que me abrió los brazos en el periódico del Caribe. Por ahí empecé, por esa fue mi llegada al país, y ya luego muchísimos dominicanos me siguieron abriendo los brazos por donde quiera que iba. Fue muy duro y muy triste porque atrás dejaba a mi hija, dejaba a mi madre, yo soy hijo único. Ya después mi madre vino y murió aquí y está enterrada en República Dominicana. Pero dejé atrás a mi hija y eso era dolorosísimo. Y el avión cuando viene hacia Dominicana, pasa justo por encima de mi pueblo. Y yo logré ver a mi pueblo desde el avión y empecé a llorar porque ya no sabía que no iba a volver. Es un pueblo pequeñito en la provincia de Cienfuegos. Se llama Paradero de Camarones y desde la ventana del avión veía mi pueblo. Mi casa es grande porque era la estación de trenes del pueblo y entonces logré ver el techo de mi casa y la bahía de Cienfuegos. Es decir, fue muy triste. Pero República Dominicana poco a poco, con esa alegría que tiene tan contagiosa, me fue salvando y me está salvando. Estuve 10 años sin volver y fue muy duro porque además yo tenía
Cuando uno abandona su país, todos los recuerdos que dejan se quedan inmóviles. La gente no envejece en tu cabeza, todos los paisajes siguen siendo lo que tú dejaste. Y entonces cuando tú llegas, tienes que adaptar tu mirada a ese gran cambio que se ha producido en tu ausencia. La Habana, yo dejé una Habana todavía espléndida y encontré una ciudad en ruinas. En mi cuadra me resultó irreconocible. Yo vivía en El Vedado y prácticamente nada me resultaba conocido. Todo me parecía extraño. Incluso cuando entré a la casa donde vivía en La Habana, me pareció extraña. Todo me parecía... No tenía nada que ver con el lugar que yo dejé. Pero lo más difícil para mí fue volver a mi pueblo y pararme frente a la casa de mi infancia, que estaba cerrada. Alguien me pidió, la casa estaba semi abandonada, y alguien me pidió buscar la llave para abrirme la puerta, y yo me negué porque estaba tan decepcionado con todo lo que había encontrado que por lo menos quería salvar el recuerdo de mi casa, y me negué a entrar para que ese recuerdo también no se derrumbara. Todas las canciones dominicanas, o la mayoría de las canciones dominicanas que están dedicadas a la migración, son felices. Llegó Juanita, todas son lindas. Y las canciones cubanas dedicadas a la migración son las más tristes de todo el cancionero cubano. Porque cuando uno se va, pierde el dominicano nunca pierde a su país. Y el que es de Santiago, ahí está Santiago de los Caballeros esperándolo. El que es del Licey, ahí está el Licey con sus peloteros ganando, o las Águilas, que siempre prefiero que ganen. Pero en los cubanos no tenemos nada de eso. Todo se fue perdiendo, todo se fue destruyendo, todo fue desapareciendo. Para Cuba la libertad, que se acabe la dictadura y que Cuba sea libre, y que las futuras generaciones de cubanos puedan tener esperanza. Ese es mi único deseo sobre Cuba. Somos muy parecidos, solo tenemos pequeñas diferencias. Al cubano le gusta más el comino y al dominicano el orégano, pero en lo esencial somos muy parecidos. La única diferencia es que hace 60 años los dos países salieron de una dictadura. República Dominicana construyó un futuro en libertad y Cuba se metió sola dentro de otra dictadura que la llevó a la ruina. Y los dominicanos pudieron construir un país con miles de defectos, no lo niego, con miles de cosas que se pueden solucionar, tampoco lo niego, pero son individuos libres y solo hay que salir a la calle para ver las caras de felicidad que llevan. A veces tú ves un concho donde hay 30 personas adentro y todos están de alguna manera sonriendo o felices. Y siempre en la cara del dominicano hay una sonrisa. En la cara del cubano ya solo se ve tristeza. A través de las palabras yo he logrado seguir con Cuba dentro de mí. Antes yo estaba en Cuba, ahora Cuba está dentro de mí. Bueno, yo era creador de contenido en Cuba, tengo un canal de YouTube y hacía videoreacciones con mi primo, y mediante eso me di a conocer mucho en la comunidad dominicana, y entonces a raíz de eso se me dio la oportunidad de visitar este hermoso país y venir a vivir para acá. Lo que más me ha gustado de República Dominicana es la gente, porque ustedes son el final. Bueno, a mí lo que más me sorprendió al principio nada más llegar fue la cantidad de luces y toda la propaganda, o sea, la publicidad que existía. Porque yo nunca había visto eso. En Cuba no existe la propaganda ni de negocio, ni de cosas particulares. Toda la propaganda que existe al ser política, eso como que me asombró mucho y me llamó mucho la atención. Además de las luces, Cuba es un país que actualmente está muy apagado, y el hecho aquí de ver en las carreteras luces y luces y luces y luces, me voló la cabeza. O sea, la gastronomía tengo sentimientos encontrados porque no es igual a la cubana, los sazones son completamente diferentes. Aquí usan mucho sazón, pero a mí en lo personal me encanta, y de hecho las habichuelas rojas de aquí, el sancocho de habichuelas rojas, me gusta mucho más que el cubano. A ver, hasta ahora yo me he sentido, y siempre lo he dicho, como en casa. Yo en este país nunca me he sentido solo, nunca me he sentido fuera de lugar, al contrario. Aquí siempre me han acogido, me han tratado como uno más, me han tratado como un hermano, y creo que se debe a la relación tan linda que hemos tenido a través de los años Cuba y República Dominicana. ¿Qué es lo que con Qué Bola surge? Porque en este país existe una comunidad cubana muy grande, la cual no se encuentra muy unida. Entonces nosotros decidimos mediante ese podcast darle visibilidad a tantos y tantos cubanos que viven aquí en República Dominicana y que aportan tanto al país, y ese es prácticamente el objetivo principal. Lo que yo más extraño de Cuba es obviamente mi familia y mis amigos.
que debido a la situación que ha ocurrido en los últimos años, la mayoría ya no vive ahí. Todos prácticamente se han ido del país, me quedan unos pocos. Y lo que yo espero que pase en Cuba es que de una vez por todas sea libre y nosotros poder volver a reencontrarnos en esa Cuba libre que yo tanto anhelo y tanto espero. O sea, el cubano tiene una cosa y es que es extremadamente extrovertido. Aquí hasta la persona más introvertida en Cuba se consideraría una persona muy extrovertida. Y eso fue algo que al principio de llegar aquí me chocó. Porque aquí desde el minuto uno te tratan como si tú fueras familia, como si te conocieran de toda la vida. Y eso es algo a lo cual yo no estaba acostumbrado. El calor humano en este país es una cosa indescriptible, la verdad. Mi Habana sabe amar con sus banderas en la plaza y las consignas en los muros y en las casas. Mi Habana sabe amar y dejará sus huellas grabadas en el centro de mi estrella. Hoy soy yo que te voy a pedir 30 minutos y un chin más para que nos ayudes a entender y conocer tu historia y tu vida en la entrañable Cuba. Cavada, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de salgo de Cuba y me voy a República Dominicana? Bueno, realmente había venido ya en alguna ocasión a República Dominicana. ¿Por motivos laborales? Por motivos laborales, y fui conociendo a dominicanos y a dominicanas. Don Freddy Ginebra fue en una ocasión a Cuba y allí lo conocí de la mano de Amaury Pérez Vidal y de Silvio y Vitico, que fue en ese viaje y en paz descanse. Y así me fui enamorando. Me tocó tomar la decisión de buscar otros caminos fuera de Cuba, ya en el plano personal, económico, profesional, y no dudé en ubicar a República Dominicana como primera opción. ¿Qué estaba pasando en Cuba exactamente en ese momento en el que tú tomas la decisión? ¿Y por qué, a diferencia de lo que pasa con otros cubanos que eligen, por ejemplo, a Estados Unidos, por qué tú decidiste, no, es para Dominicana que voy? Mira, en ese momento, cuando tomo la decisión, yo trabajaba en el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, el ICAI. Había tenido esa experiencia en el Instituto de Cine, dirigiendo la parte, el centro de información. Había decidido en ese momento no hacer más periodismo en Cuba. Había trabajado en la radio, en Radio Rebelde, había trabajado en la televisión, en un canal local que ya no existe, CHTV, donde tuvimos una gran experiencia, un grupo de jóvenes de entonces, ya no somos tan jóvenes. Y después hice un programa que se basaba realmente en una entrevista, pero era puramente musical, pero me permitió conocer a Compay Segundo y a muchísima gente importante culturalmente hablando de Cuba. Y eso me fue sacando un poco del periodismo y terminé en el Instituto de Cine. Ahí tuve contradicciones en un momento con Alfredo Guevara, que era el presidente del CAI en ese momento, ya fallecido también, y me echa del CAI, literalmente, no le estoy poniendo un poco más ni menos. Y me fui a mi casa. Hacía en ese momento un programa de radio que era musical, no tenía nada que ver con el periodismo. Y fue el empujón, ya se me habían cerrado todas las puertas en ese momento. Y opté por venir a Dominicana porque en Miami, especialmente en Miami, donde tengo mi familia, ejercer la profesión o el periodismo, al menos como yo lo veía, y como Dios me ha dado la posibilidad de ejercerlo en República Dominicana, no me iba a ser posible, porque era quizás lo mismo que pasaba en Cuba en la otra acera. O sea, si de un lado te censuraban o te pedían no hablar de este tema o enfocarlo de una manera que quizás no iba con tu parecer, allá era en el otro extremo, y no quería ya estar en esos polos. Quería más o menos estar en el centro. ¿Cómo fue preparar esa maleta para un viaje que posiblemente no iba a tener retorno? Bueno, fue cargar con todo,
realmente con todo. Yo traje hasta un teléfono que tenía en mi casa, porque yo no sabía aquí cómo iba a hacer todo. Entonces yo había traído de Cuba una estufa de 2 hornillas, porque dije, pues yo no tengo dinero para comprar, y allá la tenía, de 2 hornillas, de gas. Todo eso lo metí en una mochila. Yo no sé cómo armé esa mudanza relativa, que eran 2 maletas y una mochila. ¿Tú has vuelto a Cuba después de eso? Sí, he vuelto, claro que he vuelto en varias ocasiones, sobre todo por trabajo. ¿Y qué se siente volver a pisar esa tierra amada después de tomar la decisión de salir? Mira, siempre es una experiencia particular. En mi caso, no me queda familia en Cuba y me acercaban los amigos y ya van siendo pocos los que quedan en Cuba. Entonces me refugio en esa etapa en observar y admirar lo hermoso de La Habana, irme a Pinar del Río, donde viví gran parte de mi vida, que es en la parte más occidental de Cuba, pasar por Ciego de Ávila, que queda en el otro extremo, donde nací, y ya no me queda nadie. Y entonces una mezcla de sentimientos que a veces no se disfruta la estadía. Admirar cosas que se van incluso hasta carcomiendo y perdiendo estéticamente, duele. Entonces, yo creo que desde la última vez que estuve, que fue cuando la visita de Obama, no he regresado. Prefiero que vengan. Antes de ser un connotado profesional de la comunicación en los medios dominicanos, ¿cómo fueron los primeros días para ese inmigrante cubano que llega con su mochilita, con su estufa, que vive en ese apartamento vacío? ¿Cómo fueron esos primeros días? Fue difícil, no te lo niego. Venía con la expectativa de encontrar trabajo de una vez, siempre sabiendo que tenía que esperar, sobre todo por un respeto a los dominicanos. Me había preparado para venir, ya te había dicho que había escogido a Dominicana para residir, y fueron días y meses difíciles tocando puertas. Recuerdo que cuando venía en los primeros meses, estaba el boom de CDN y logré que alguien me hiciera una cita con Fernando. Fernando no me recibió nunca. Una semana me tuvo sentado en Unicentro Plaza para entrevistarme hasta que Manuel Quirós un día me recibió, y ahí tuve mi primer empleo, que fue para producir la toma de posesión de don Hipólito Mejía en el año 2000. Y después terminé trabajando con María Elena Núñez en su programa Contacto. Ese fue el inicio. Y ese inicio complicado, bueno, fue creando una experiencia y fortaleciendo el espíritu para ver cómo el sentir del emigrante no te laceraba. Siempre que me recuerdan en las redes sociales y eso, que no soy dominicano de nacimiento, siempre les digo, porque me gusta responderle a la gente. Sí, me he dado cuenta. Qué bueno. Y creo que habrá que seguir respondiendo claro más. Que sí. Que emigrar es una de las cosas más difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque uno desarraigarse o salir de tu espacio natural, el que te vio nacer, por X circunstancias, o políticas, o económicas, las que fuere, pesa y duele. Y aun cuando República Dominicana es un país maravilloso, espectacularmente hermoso para conquistar a la gente, para recibir a la gente, para hacerlo sentir uno más, siempre hay un proceso que agotar para demostrar que tu amor por el país que te recibe es sincero y verdadero. Y en ese tránsito hay momentos difíciles, hay gente que lo duda, hay gente que te ve como un oportunista, hay gente que te ve como un aprovechado, hay gente que piensa que estás desplazando a un dominicano y hay que ser cuidadoso en eso, porque así como te abren las puertas y los brazos de cada casa o de un centro de trabajo, etcétera, eso cada dominicano lo hace también
cediendo un poco de su espacio y hay que respetarlo. Y yo he tratado de ser consecuente con eso. Cavada, aquí a República Dominicana vienen migrantes de muchos países y sus historias no siempre terminan en éxito profesional, como es tu caso. ¿Qué tú entiendes que hizo la diferencia en tu historia personal con la migración? Mira, yo creo que pasó por este proceso de formación y del conocimiento de la cultura dominicana y del dominicano en general. Nos parecemos muchísimo, es verdad, tenemos muchos puntos en común en la historia, en la propia formación de la nación cubana estuvieron los dominicanos y también viceversa. Todo eso pesa, pero formarse y cultivarse en esa cultura del país al que vas, en este caso dominicano, y llegar con el credo de que tienes que ganarte un espacio desde el respeto, fue quizás mi fórmula de éxito. ¿Qué le deseas tú a Cuba? Mira, le deseo felicidad plena y verdadera. Cuba pasa por un momento, yo creo, que el más difícil de su vida. Y lo único que lo puede salvar es la alegría del cubano, que se sustenta en su formación de toda la vida, heredada. No se debe circunscribir solo a un periodo de la revolución. Yo creo que es la acumulación de un proceso cultural que ha hecho del cubano un ser particular. No especial, todos somos especiales, los dominicanos, los colombianos, etc. Pero le deseo que no pierdan la fe en ser felices y que luchen por conquistarla, que siempre habrá una oportunidad, que no se rindan al conformismo. Me duele que no piensen que hay un futuro mejor que les pertenece por derecho de conquista. Lo han trabajado por años. Entonces siento que a veces las generaciones más jóvenes se acomodan a lo material, a lo poco o lo mucho, sin tener expectativas y sueños. Hay que soñar. Para esa felicidad hay que soñar. No se den el lujo de perder ese momento. Ojalá no sea tarde.